migrante. Este día viernes llegaron 43 deportados por el gobierno de Estados Unidos. Finalmente llegaron a nuestro país y ojo, porque 2 fueron puestos a disposición de la justicia. Para hablar respecto a esta medida que está llevando a cabo el gobierno estadounidense, pero también sobre las políticas de migración, no solamente con nuestro país, sino que también a nivel de administración republicana. Ya estamos en contacto con Rodrigo Sandoval, académico de la Universidad Central y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Hola, Florencia, ¿cómo estás? Un gran saludo a todos. Igualmente, Rodrigo. Bueno, cuéntame, ¿cómo ves tú este ya segundo vuelo de compatriotas deportados por parte de la administración de Donald Trump? Bueno, en una primera etapa, nosotros lo que observamos más que una nueva mano respecto de la administración Trump, era la continuidad respecto de lo que ha sido un trato bastante duro de Estados Unidos con respecto a la población migrante. Sin embargo, yo diría que hace unos 3 o 4 meses ya empezó a notarse lo que eran las medidas propiamente trumpianas, si las podríamos llamar de alguna forma, y que significan no solamente una hostilización mayor o un aumento de la rigidez respecto de las detenciones y posteriores deportaciones, sino que también a una serie de medidas que tienen cierta novedad, como por ejemplo la prohibición de ingreso para los nacionales de una cantidad determinada de países. Esta es una medida que ya había implementado en algún momento de su primera administración Donald Trump, pero que ahora la está haciendo a una mayor extensión de países, no solamente identificados con países de orden musulmán, que fue lo que sucedió en la administración anterior, sino que ampliándolo a países como lo que son Cuba y Venezuela. Lo que está por verse es, por un lado, el impacto que van a tener estas medidas, pero sobre todo creo yo que hay que ver qué tan sostenibles son. Cuando uno observa una serie de indicadores de lo que está sucediendo en Estados Unidos, la forma en la cual este tipo de medidas está afectando no solamente la actividad económica regular, sino que también sobre todo el turismo, yo creo que no le veo una capacidad de sostenerse por mucho tiempo a este tipo de medidas, por lo menos con el énfasis que se han llevado hasta el momento. Así es. Ahora, Rodrigo, ¿cuál podrías decir tú que son los principales desafíos respecto a este tipo de medidas, obviamente que tratan de disminuir obviamente las consecuencias o las repercusiones que pueda tener una crisis migratoria como la que es Estados Unidos? ¿Cuál crees tú que son los principales desafíos para eso? ¿Estamos hablando de Chile? Claro. Sí, sí, porque más que nada, lo digo porque nosotros recién hace poco escuchábamos también a un compañero que realizaba un móvil y claro, las declaraciones de algunas de las personas que fueron deportadas decían que eran tratos inhumanos, que los tenían durmiendo en el suelo, que llegaban no los dejaban ni siquiera avisar a su familia en Estados Unidos que habían sido deportados. Es decir, existe, claro, el mecanismo de la deportación, pero ¿cuál es el principal desafío para que eso finalmente no termine pasando la delgada línea? Es difícil establecer una línea tan clara respecto de cuál es la línea roja, digamos. Lo que uno pudiera plantear es que es legítimo el ejercicio que hace todo Estado de establecer condiciones para que personas que no pertenecen a este país puedan desarrollar un proyecto de vida dentro de sus fronteras. Eso es legítimo. Y también es legítimo que el Estado establezca una eventual expulsión en el caso de que ese tipo de condiciones no sea cumplida. El problema está cuando esas reglas no son claras, cuando esas reglas son arbitrarias y cuando esas reglas no conversan con la realidad. Y yo creo que nosotros estamos muy cerca de constatar aquello. Las declaraciones que se hacen, es cierto que dentro de este grupo de personas que son deportadas, existen algunas que tienen antecedentes penales, hay algunas que tenían órdenes de captura desde Chile, Claro. son 2. Hay creo que 9 que tenían antecedentes penales y que uno pudiera asumir de que son personas que se dedican a actividades ilícitas y que pudiera haber algún patrón conductual que justifique su expulsión. Pero la gran mayoría de las personas que son expulsadas, como por regla general sucede con todas las personas que son objeto de medidas expulsivas por parte de los países, se trata de personas que no tienen antecedentes penales. Y esas personas declaran que en el tratamiento de que fueron objeto en ese país no tuvieron alimentos como correspondía, estuvieron durmiendo en el suelo, existía una persona que señalaba que se le quitó toda su ropa, todas sus pertenencias y que llegó con lo puesto a este país, y por lo tanto uno ya observa ahí que ese tipo de medidas ya empiezan a ser complejas desde el punto de vista de lo que tú señalas.
Ahora además tenemos que agregar otro aspecto, y esto es súper importante cuando se habla de discursos parecidos como los que se están implementando en el gobierno de Trump y que algunos pretenden aplicar en Chile. Es súper atractivo tener discursos duros con la migración y sobre todo con la migración irregular cuando esto se está mirando en abstracto. Pero hay un dato importante y es que los países que terminan siendo países totalitarios siempre parten con los migrantes. Siempre, cuando uno revisa toda la historia, siempre cuando uno ha tenido regímenes totalitarios, si uno establece una alerta que nos pudiera haber avisado de que ese sistema iba en esa deriva totalitaria o autocrática, siempre vamos a encontrar medidas de estas características con respecto a los migrantes. Pero Entonces eso yo es más creo que también, Rodrigo, eso puede ser básicamente por un discurso más nacionalista, ¿no? porque es un discurso no solamente nacionalista, sino que además facilista. La gente quiere encontrar enemigos o encontrar culpables de las cosas que no funcionan como ellos quieren. Cuando la economía va mal, lo más simple es atribuirle la responsabilidad a aquellas personas que desde fuera vienen supuestamente a competir en puestos de trabajo. Cuando uno revisa las cifras y cuando uno revisa de verdad cómo está comportándose la población migrante en términos de lo que es la economía chilena, lo que uno observa es que la población migrante no solamente no está compitiendo con la población chilena, sino que además está generando una actividad económica que está permitiendo que otras ralentizaciones de la economía se vean más moderadas gracias a la actividad que significan los migrantes. Por otro lado, también uno observa que los migrantes no solamente aquí vienen también a consumir y por lo tanto van creando más actividad. Yo creo que hay una responsabilidad que tenemos que tener, en este caso los medios de comunicación, pero también los cuadros gobernantes, de entender que es muy peligroso generar relatos que vayan creando estos enemigos ficticios que son la migración por sí misma, porque de verdad tienen derivas y tienen consecuencias muy graves en el futuro. Y ahí hay un tema de responsabilidad. Nosotros hemos permitido, y ahí también hay una responsabilidad de la academia, que ha permitido que sean los políticos los que definen lo que es y lo que no es la migración, y eso no es lo correcto, porque los políticos se cuelgan del oportunismo y de lo que la gente quiere escuchar, pero no necesariamente lo que son las cosas de verdad. Ahora, Rodrigo, ha generado harta bulla este tema de las deportaciones y se le consultó al Ejecutivo precisamente cuál es el ánimo, cuál es la tónica, cuál es la tendencia con estas deportaciones, y la propia ministra Aysén Echeverri de alguna manera lo trató de desdramatizar la expulsión de los chilenos y dijo que era un proceso global, dijo que no es solamente contra los migrantes ilegales que hayan cometido algún delito en Estados Unidos que sean chilenos, sino que es efectivamente de todas las nacionalidades, ¿no? Es decir, de alguna manera, ¿pondríamos paño frío a eso o es que Estados Unidos realmente se está enfocando en el delincuente chileno? Es preocupante que una autoridad, sobre todo de un gobierno de esta matriz ideológica, normalice este tipo de cosas. Efectivamente, lo que está pasando en Estados Unidos es grave, da cuenta de una deriva, incluso con cierta crueldad con respecto a la forma en la cual se están realizando las expulsiones, y es sumamente complejo que una autoridad de un Estado democrático como el nuestro normalice ese tipo de cosas. Lo que está sucediendo no es simple, no es normal, no es algo normalizable. Yo creo que es motivo de preocupación. Es preocupación porque estamos hablando de connacionales que están siendo objeto de malos tratos por parte de una autoridad con toda la legitimidad que quiere en su carácter migratorio, pero que no tiene derecho a vulnerar la dignidad de las personas que están siendo objeto de una medida expulsiva. Y además es bastante preocupante porque eso también genera un estándar respecto a lo que puede ser aceptable en la forma en que nosotros realizamos las expulsiones. Chile no puede pretender que ese es el estándar. No es correcto, porque además, insisto, estas cosas terminan no siendo sostenibles en el tiempo. Precisamente el gran problema, lo que hace poco efectiva las medidas de expulsión, es cuando estas pierden legitimidad, cuando uno se da cuenta que en realidad son una especie de ejercicio de desahogo más que una medida que de verdad trate de cumplir objetivos migratorios muy claros. No queda muy claro qué es lo que quiere la administración Trump al promover este tipo de expulsiones, porque no existe un sesgo, no existe una claridad respecto a quienes se están expulsando, no existe una especie de indicador que nos diga que son personas de verdad peligrosas, porque en los mismos vuelos vienen personas con o sin antecedentes penales. Es lo mismo que sucede y que se critica mucho respecto a algunos vuelos
de expulsiones que se han realizado aquí en Chile. Entonces, cuando la autoridad no le da racionalidad al ejercicio de sus competencias, le quita legitimidad a esas competencias y tarde o temprano eso termina pasándole la cuenta a lo que es la idoneidad y la integridad con el cual se ejercen esas facultades. Perfecto, Rodrigo. Bueno, muchas gracias por esta interesante conversación. Que estés muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, que estén bien.